Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches amigos, bienvenidos a 24 horas. El gobierno le pone el acelerador tras Pito. Hoy ofrece una millonaria captura, millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. Hola Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y mientras tanto, la canciller de la República hace una evaluación de la guerra al terrorismo en Viena ante la ONU. Ya les contamos. Empezamos. El bloque de seguridad liberó a 11 personas, entre ellas 2 niños secuestrados en el noroeste de Guayaquil. Un dron que sobrevolaba la zona y era utilizado por una banda criminal alertó del escondite. A bordo de este camión militar y custodiado por miembros del bloque de seguridad, fue como arribaron hasta la unidad de vigilancia comunitaria de la Florida en el noroeste de Guayaquil, las 11 víctimas de secuestro, entre ellas mujeres y 2 niños, que fueron liberadas la noche del domingo tras allanamientos ejecutados en la cooperativa Ener Parrales. Según el teniente coronel Marco Vallejos, subjefe del distrito Nueva Prosperina, el rescate de estas personas que fueron encontradas maniatadas y amordazadas se dio luego de que agentes policiales detectaron un dron sobrevolando la zona. Tras esto se inició una persecución dando con este artefacto aéreo que era manejado desde la casa del secuestro. Aterrizó en una terraza en una vivienda de construcción mixta. Asimismo se encontraba en el lugar un ciudadano quien era el propietario del domicilio, el mismo que se encuentra prendido al momento. Según las investigaciones, durante la tarde del sábado, más de 20 secuestradores raptaron a estas víctimas en los sectores de la entrada de la 8 y el Fortín. La noche de la liberación iban a ser asesinadas. Posiblemente hoy en la noche iban a ser ejecutados a los mismos que los identificaban como la banda contraria de los Tiguerones Fénix. Desde el pasado jueves, sectores como Flor de Bastión, El Fortín, Valerio Estacio y Socio Vivienda se han convertido en zona de guerra por el conflicto entre facciones de los Tiguerones, que ahora cuentan no solo con armamento de guerra, sino también con equipos tecnológicos como cámaras de seguridad y drones para mantener vigilado su sector y anticiparse a la llegada de autoridades o miembros de la banda rival. En lo que va del 2025, solo en el distrito Nueva Prosperina, más de 40 personas han sido liberadas por la Policía Nacional, jurisdicción que concentra el mayor índice de este delito. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Mientras tanto, en Socio Vivienda 4, sector donde se registró la masacre que dejó 22 personas asesinadas el jueves, los moradores se desplazan de este plan habitacional frente a la arremetida de Lampa. El llamado sueño guayaquileño se ha convertido en una pesadilla para los que buscando mejores días llegaron a este plan habitacional Socio Vivienda 4. Y es que dicen no hay garantías de seguridad en este complejo inaugurado el pasado 4 de febrero. Por eso se van. Con miedo, asustado, amiga, que estamos aquí como en un enjambre aquí, oiga, que si vienen aquí nos matan porque estamos aquí encerrados. En realidad toda la gente se está yendo de aquí, no estamos aquí todos. ¿Por qué? Por la delincuencia. Tal vez no se realizó una investigación o algo para ver a qué tipo de personas les estaban dando el tema de la habitabilidad aquí, ¿no? La obra o el proyecto también no estaba entregado al 100%. Me parece que estaba entregado solo a 100 familias más o menos. Pero de ahí el proyecto habitacional estaba aproximadamente para 360 familias. Es más, los trabajadores de la empresa contratista del complejo habitacional pasaron días de terror mientras se realizaba la obra. Una de las ingenieras encargadas de esta obra, y pues ellos habían estado pagando vacunas. Me indicó transferencias por un valor aproximado de $50,000 para que les dejen trabajar en esta obra. De lo contrario, ¿qué hacía esta gente? ¿Qué les decía? Claro, les tenían amenazados tanto a los contratistas, a los constructores, a los obreros, al personal de seguridad también. Actualmente, para llegar a las etapas de Socio Vivienda hay varios controles militares y policías en puntos estratégicos. Las Fuerzas Armadas cuentan con un mayor número de elementos, ejecutando operativos y rondas. Por su parte, la Policía Nacional deja claro que la guerra entre las 2 bandas que nacieron de los Tiguerones Fénix y Tiguerones Igualitos, que se disputan el distrito Nueva Prosperina, continúa. Catalina García, Teleamazonas. Y el gobierno nacional ofrece una recompensa de $1 millón por información que permita la captura de Adolfo Vacías, alias Fito, cabecilla de los choneros.
El criminal escapó de la prisión hace más de un año y desde entonces se desconoce su paradero. Ya consta en la lista de objetivos del Frente de Seguridad en Ecuador. Consta también entre las 6.000 personas que a nivel mundial cuentan con difusión roja de Interpol y pueden ser detenidas en 196 países. Pero 14 meses después de su fuga de prisión, aún no hay noticias sobre el paradero de José Adolfo Macías Villamar, conocido en el mundo del AMPA como Fito, cabecilla de los choneros, junto a otras considerada una organización terrorista. En su intento por obtener información sobre su paradero, este domingo el gobierno jugó una carta más, una millonaria recompensa. En las redes sociales del Ministerio del Interior apareció este afiche: $1 millón por información que permita su captura. Para esto están disponibles la línea 131, así como el 1-833-5486. La recompensa se hace pública apenas 5 meses después de que desde la policía se hablara de importantes avances en torno a su ubicación. Desde el bloque de búsqueda tenemos un avance de un 45%, esperamos tener los resultados deseados y ponerle bajo las órdenes de las autoridades que corresponden una vez que se logre ubicar. Alias Fito se enfrenta a otro proceso, el de evasión. Al momento de su fuga se encontraba en prisión cumpliendo una condena acumulada de 34 años por delitos como asesinato y delincuencia organizada. No es su primera fuga. En 2013, junto a otros integrantes de la organización, también lo hizo, pero fue recapturado. En enero de 2024, días después de su última fuga, su familia fue expulsada de Argentina, donde intentaba establecerse y donde, presuntamente, se reunirían con alias Fito. Sobre él y su entorno cercano pesa incluso una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, con la que se bloquean sus bienes y participaciones en ese territorio. Y ahora, además, una millonaria recompensa en Ecuador. Carlos Acoto, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa aseguró que el incremento de muertes violentas tendría otros fines previo a las elecciones. Además, reiteró la postura de no recibir a migrantes de otras nacionalidades. Luego de anunciar el indulto presidencial a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional mientras realizaban la intervención de Nueva Prosperina, el primer mandatario en una entrevista radial realizada la mañana del lunes 10 de marzo confirmó que esta medida no será exclusiva del distrito. De todos lados. Es una política que va para todos lados, no es exclusivo para Nueva Prosperina. Tienen mi total respaldo. Esto tras la masacre en Sociovivienda. Según la Policía Nacional, la disputa de territorio de grupos de delincuencia organizada es una de las principales causas. Noboa mencionó que el aumento de muertes violentas en el país sería el objetivo para distorsionar resultados. Suben las muertes en un lugar a propósito. ¿Para qué? Para que después le echen la culpa al gobierno y tratan de distorsionar el resultado de una elección. Además, dio a conocer que realizará el envío de una segunda propuesta al Consejo Nacional Electoral, CNE, la misma que se une a la solicitud de prohibir el uso de celulares en las urnas electorales. Vamos a impulsar y le vamos a solicitar al CNE que elimine la multa para las provincias que están en emergencia. En relación al plazo para el pago de la prima por el campo Sacha, el primer mandatario ratificó la decisión. Nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra. Si mañana no está pagada la prima, entonces no se da. Además, reiteró lo expuesto en el comunicado publicado en su cuenta de X, en el que garantiza la llegada de ecuatorianos deportados desde Estados Unidos, pero no recibirá migrantes deportados de otras nacionalidades. Nosotros lo que buscamos hacer es, uno, tener una buena relación con los Estados Unidos, no nos vamos a andar peleando con nadie, y dos, encontrarle soluciones a las personas para que no vuelvan a salir. Aclaración que hace Noboa refiriéndose a la decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de no recibir a sus deportados. Erika Vera, Teleamazonas. La canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, aseguró ante la ONU en Viena que Ecuador ha logrado reducir los asesinatos en un 15% y que ha afectado a las economías criminales en $4.000 millones. Defendió las estrategias del gobierno y pidió ayuda internacional.
Fue en el marco del 68º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que se lleva a cabo en Viena, en donde la canciller Gabriela Sommerfeld defendió la estrategia utilizada por el gobierno de Daniel Noboa para reducir los índices de violencia e inseguridad. El gobierno nacional viene desplegando ingentes esfuerzos y recursos en cifras anuales comparativas del 2024 frente al 2023. Se registra una reducción del 15.4% en los homicidios intencionales. Sin embargo, según cifras del propio bloque de seguridad, solo en enero de 2025 se registró un 56% más de muertes violentas que en 2024. En todo caso, Sommerfeld destacó otras cifras que darían cuenta del trabajo del gobierno en esta materia. Señaló que Ecuador ha decomisado un 7,5% más de armas que en 2023, 33,3% más decomiso de drogas y una millonaria afectación a la economía criminal. Se aprendieron más de 110 toneladas de droga, lo que representa una afectación económica a los grupos terroristas en más de 4.000 millones de dólares. Hizo un llamado a la comunidad internacional para en conjunto encontrar salidas a los flagelos del narcotráfico y el crimen organizado que afectan al mundo. El combate al narcotráfico y al crimen organizado es un desafío compartido que ningún país puede enfrentar en solitario. Es crucial para mi país coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación para apoyar y potenciar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En ese contexto, la canciller mantuvo reuniones con funcionarios de otros países, entre ellos Colombia, Italia, Japón y Estados Unidos, así como con representantes de la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones. La agenda en Viena continuará este martes. Belén Merizalde, Teleamazonas. Este lunes, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, se llevó a cabo la primera reunión técnica entre el gerente de CENEL, Ángel Erazo, el secretario del Comité de Empresa de CENEL, Richard Gómez, y la ministra de Energía, Inés Manzano, para tratar la devolución de 78.9 millones de dólares que aproximadamente 1.800 servidores de CENEL deben hacerlo, sin tener descuentos drásticos en sus remuneraciones. Hoy día nosotros abordamos el tema primero de la conciliación de las cuentas de cada uno de los trabajadores, poner el cronograma de cuánto tiempo nos va a costar poder hacer las liquidaciones, la reclasificación de los funcionarios por vulnerabilidad y por diferentes tipos más que tengan en la empresa, a la verdadera funcionalidad que tiene el cargo del funcionario dentro de la corporación. Que los trabajadores beneficiarios de buena fe recibieron esos beneficios y no tenían por qué descontárselo. Esto es inédito lo que ha ocurrido en el Ecuador contra los trabajadores y por eso vamos a acudir al Comité Interamericano de Derechos Humanos y a la OIT para reclamar este derecho a la sindicalización y a la contratación colectiva que nos fue negado. Pero agradecemos que el gobierno haya abierto las puertas para, por ejemplo, entrar en un proceso de clasificación. Ecuatorianos con peticiones de asilo que fueron rechazadas por el gobierno de Donald Trump tienen un ultimátum para abandonar Estados Unidos. Esto mientras se incrementa la solicitud de pasaportes emergentes en los consulados de Nueva York. Nos contactamos con Alcibiades Onofre, quien nos tiene un informe a esta hora. Hola, Alcibiades. Buenas noches. Y en estos casos hay quienes incluso tienen hijos estadounidenses, pero agilitan el trámite de doble nacionalidad de ellos para no separarse y retornar juntos a Ecuador. Veamos enseguida el siguiente reportaje. Con su maleta y 2 hijos a su lado, esta mujer se presentó ante los agentes de inmigración en la corte de Manhattan. Estaba cansada de las presiones y de poco dormir por la ansiedad, y esto le sucedió. Fui que me deporten voluntariamente, pero no me pudieron ayudar, no quisieron ayudarme. Me mandaron acá al consulado ecuatoriano, no hacen nada, o sea, deportaron mucha gente inocente y los que queremos irnos no nos mandan. Ella dice que llegó junto a su esposo a Estados Unidos, pero lo deportaron, que tomó esta decisión para mantener unida a su familia. Me toca empezar de cero, pero al menos estaré al lado de mi pareja, de mi familia. Sandra gastó $10,000 esperanzada en que su proceso migratorio se iba a solucionar con la solicitud de asilo que presentó cuando llegó por la selva del Darién y atravesó la frontera mexicana a Estados Unidos. Pero ahora le confirmaron 3 años después, en el gobierno de Donald Trump, que se la negaron. Me dijeron que ya no puedo estar más aquí porque tengo orden de deportación y que tengo un mes para salir. Ellos conocen todo. La dirección, el teléfono, el número de familiares, todo. Para asegurarse de que se vaya, le colocaron un grillete electrónico que será cortado en el aeropuerto. Por más que uno se quiere esconder, como sea, lo buscan.
Pero las personas que deciden retornar voluntariamente a Ecuador pueden hacerlo también con un pasaporte que esté ya caducado en un vuelo directo. Esa es la posibilidad que tienen para aquellas personas que desean hacerlo ya de manera inmediata. Y el trámite de doble nacionalidad de los hijos menores estadounidenses y ecuatorianos les permite a ellos que en caso de ser deportados sus hijos puedan permanecer legalmente en el país de origen de sus padres, ya que al ingresar como extranjeros su periodo de estancia no puede pasar de 90 días. De estos trámites los consulados atendían 20 cada mes y ahora 100. Es una medida que no permitiría la separación familiar, volvemos a reiterarlo. Seguimos con más información en 24 horas. Retornamos a estudios. Gracias, Alcibiades. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero enseguida. Al menos 22 ríos se han desbordado por las fuertes lluvias y además en Argentina hay emergencia por el temporal que ha dejado zonas inundadas y decenas de personas desaparecidas. Les contamos los detalles al volver. Y Manabí es la provincia más afectada por las lluvias y hasta el momento registra el mayor número de víctimas mortales y daños materiales. En lo que va del año, las lluvias han generado más de 1.300 eventos adversos en el país. A la fecha son 18 personas fallecidas, más de 86.000 los habitantes afectados y las viviendas perjudicadas ascienden a más de 22.000. Las fuertes precipitaciones de las últimas semanas también han ocasionado que se desborden 16 ríos. La mayoría se encuentra en las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos. Precisamente en estas localidades es en donde se han registrado más afectaciones, según el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En Manabí, por ejemplo, hay 6 personas fallecidas y más de 50.000 ciudadanos perjudicados. Portoviejo y sus parroquias han sido las más golpeadas. El río de Oro y Portoviejo continúan desbordados, causando inundaciones en varios sectores de la capital manabita y en el cantón Crucita. Guayas y Los Ríos son otras de las provincias en donde también se registran afectaciones. En cada localidad se reporta un fallecido y las personas afectadas ascienden a las 13.000 y 8.000 respectivamente. Esto mientras que la temperatura superficial del océano cerca de las costas ecuatorianas está a 28 grados Celsius, cuando lo óptimo para esta época es entre 26 y 27 grados Celsius. Esto es un indicador de que las lluvias continuarán en el país, aunque su intensidad podría variar. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Fuertes vientos y lluvias azotaron la parroquia San Luis de Pambil en Bolívar, causando la caída de árboles y el desprendimiento de estructuras metálicas y techos. Miren las imágenes de la fuerza del viento. Varias viviendas y negocios quedaron afectados, mientras que los moradores, preocupados por los daños, solicitan la intervención urgente de las autoridades para atender esta emergencia. 9 prefecturas del país todavía no reciben recursos para enfrentar la crisis invernal, según alerta el CONGOPE, el Consorcio de Gobiernos Provinciales. Solo a Azuay se le adeudan cerca de 14 millones, por lo que aún no se ha podido ejecutar planes de contingencia. Pese a los fuertes estragos que ha causado la temporada invernal en el país, 9 prefecturas aún no han recibido recursos para enfrentar la emergencia. Así lo denunció este lunes el Consorcio de Gobiernos Provinciales CONGOPE, mediante un comunicado publicado en su cuenta de X. Se trata de Azuay, Cañar, Guayas, Imbabura, Manabí, Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Orellana, a quienes se les adeuda desde diciembre de 2024. Y de esas 9 provincias, 3 no se les ha cumplido ni siquiera con la cuota completa del mes de noviembre. De las 23 prefecturas del país, 14 han recibido pagos parciales. Guayas, Manabí y Azuay, por ejemplo, están entre las provincias declaradas en emergencia por el COE Nacional y aún así, dice el prefecto Juan Cristóbal Lloret, no se les ha depositado ni un solo dólar. No se entiende cómo dentro del estado de excepción, por un lado, se plantea la movilización de recursos económicos y por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha cancelado. Dice la Azuay le deben cerca de 14 millones de dólares. Solo en Azuay se han generado 63
23 eventos por las lluvias, 48 deslizamientos de tierra y 550 familias están afectadas, a lo que se suman los daños en las carreteras que dejan a la provincia totalmente aislada. Aquí no hay una sola vía de competencia del gobierno nacional que se encuentre en buen estado. Nosotros hemos presentado un plan de contingencia frente a la época invernal de 1.5 millones de dólares. Hasta el día de hoy no tenemos una sola respuesta. La deuda con estas 9 prefecturas afectaría, según el CONGOPE, al 68% de la población total. Por ello piden de manera urgente una reunión con el Ministerio de Economía. El monto total que debe el gobierno nacional es de 619.7 millones de dólares. Hay 18 muertos en el país por las emergencias. Se sirva transferir los montos, porque no es dinero del gobierno central, es dinero de las prefecturas. El Ministerio de Economía no se ha pronunciado al respecto. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Este lunes, comunidades de Orellana exigieron en los exteriores del Ministerio de Finanzas el pago de ingresos pendientes de más de 7 millones de dólares por parte del gobierno nacional. Los ciudadanos explicaron que por los retrasos, varias obras públicas han quedado inconclusas y salarios impagos a trabajadores. La cartera de Estado se comprometió a cancelar todos los pagos pendientes hasta el 28 de febrero. Y la administradora de la Asamblea desmiente la entrega de nombramientos provisionales a dedo en el legislativo y aclara que se revisó el cumplimiento de requisitos antes de otorgarlos. La presidenta pidió un examen especial a la Contraloría. La aclaración no la hizo la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, sino que vino de la administradora general, Gardenia Segovia. Rechazó que se busque politizar la entrega de 14 nombramientos provisionales a sus funcionarios. Dijo que este proceso es parte del concurso de méritos y oposición que se hará en febrero de 2026. Y además, que para entregar este tipo de modalidad laboral, en el legislativo no es un requisito estar mínimo 2 años en el cargo. No sé cuál es también la preocupación sobre los nombramientos provisionales cuando es una actuación normal de las instituciones públicas. El Ejecutivo en Presidencia tienen alrededor de 19 provisionales, en el Ministerio de Defensa alrededor de 374, en el Ministerio de Gobierno alrededor de 343. Entonces, ¿cuál es la novedad con la Asamblea Nacional? Por eso es que yo como administradora me permito dar estas aclaraciones, porque se está dando un tinte político a un tema administrativo que pasa en todas las instituciones. Sobre el funcionario que tendría antecedentes penales y deudas por pensión de alimentos, así como la afinidad política al correísmo de quienes habrían recibido los nombramientos, el coordinador de talento humano explicó. No tenemos la obligación y no está establecido en la ley para ninguna institución pública el verificar los antecedentes penales de ninguna persona, porque podríamos caer en el tema de discriminación. En este sentido, al momento de que cualquier persona se vincule a la Asamblea y haya presentado su certificado de no tener impedimento, puede vincularse a la institución. Este mismo lunes, la bancada de gobierno se pronunció. La asambleísta Natalie Morillo dijo que el trasfondo es electoral y que pedirán que se revisen dichos nombramientos. Este es el viejo Ecuador al que quieren que regresemos, al país del reparto. Exigimos que nos den información de los nombramientos provisionales entregados a dedo y por debajo de la mesa durante el fin de semana. Según la administración actual, solo el 16% del personal legislativo tiene nombramiento definitivo y el 77% provisional. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. En corto, Marta Sánchez vivió y visitó lo que fue Casa Ecuador en Madrid, donde confiesa que le gusta nuestro pescado y el plátano verde. Seguimos, este martes se llevará a cabo el sorteo para la renovación parcial de la Corte Constitucional. 6 de los 9 magistrados entrarán en el sorteo y 3 de ellos serán reemplazados por quienes ganaron el concurso. La Corte Constitucional, el más alto órgano de control e interpretación constitucional del país, se apresta a su renovación parcial. Este martes se conocerá a los 3 jueces que a través de un sorteo saldrán y serán reemplazados por José Terán, Claudia Salgado y Jorge Benavides, ganadores del concurso. Los magistrados que podrían salir son Carmen Corral, Enrique Herrería, Teresa Núquez, Ali Lozada, Daniela Salazar y Carla Andrade. La Corte inició desde cero por consulta popular del pueblo ecuatoriano en
la conformación del 2019. Se eligieron 9, ¿no? Pero esos 9 no para 9 años. Para poder cumplir con la Constitución hubo que hacer 3 años después un sorteo en el que salieron 3 jueces y un proceso de renovación para elegir 3 nuevos. Eso ocurrió en el 2022. Ahora, en el 2025, ocurre por última vez un sorteo. ¿Por qué el sorteo ya no va a haber? Porque a partir de ahora cada uno va a saber cuál es su periodo. Con esta renovación al interior de la Corte se reconfigurarán las fuerzas. De 2019 a 2022 era una Corte, ¿no? Una Corte con una mayoría progresista liberal. La Corte de hoy ha sido bastante más moderada en ese sentido. Es evidente que va a cambiar esta Corte Constitucional a partir de esta semana, cuando se elija nuevo presidente, nuevo vicepresidente de la Corte y también cuando se sepa cómo esta mayoría va a operar. Es imposible pedirle a un juez que falle alejado de su ideología. Lo que está mal es que esa ideología pervierta la recta aplicación de la norma. Y eso es lo que debemos proscribir. Los consultados señalan que la Corte Constitucional tendrá profundos desafíos en medio del contexto actual que vive el Ecuador. Hoy en el país es posible que altas autoridades del Estado desacaten la Constitución, la desobedezcan abiertamente y no pase nada. Y la Corte sí tiene un rol ahí. Usted no tiene una Corte que esté dispuesta a parar los abusos del poder, pues entonces hay que olvidarse también de la existencia de un Estado democrático. Por eso es tan importante tener una Corte conformada por los mejores profesionales. Los nuevos jueces ya mantuvieron una primera reunión protocolar con el actual presidente de la Corte, Ali Lozada, quien llamó a una transición ordenada y diligente. Belén Merizalde, Teleamazonas. A finales de esta semana, 3 de los procesados en el caso Metástasis recuperarán su libertad tras haberse acogido a un procedimiento abreviado. Cumplirán así los 15 meses que recibieron de una pena reducida, pues también colaboraron con Fiscalía en las investigaciones. Frente a los jueces, abogados y ante el país, Mayra Salazar ofreció las disculpas públicas que mandaba su condena y con ello el desconcertante relato de los alcances de sus actividades delictivas de cuando fue asesora de comunicación de la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas. Hoy está a 4 días de recuperar su libertad y aún suena la narración sobre sus vínculos con el extinto narcotraficante Leandro Norero. Mantuve contacto directo con el señor Leandro Norero Tigua. Mi rol lo efectué desde el ámbito administrativo. En sus disculpas públicas a inicios de enero de este año, Salazar reconoció que desde su posición en la Corte del Guayas y gracias a sus vínculos con los jueces, buscaba formas de favorecer con fines de impunidad y libertad para la organización criminal de Norero. Identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas a cambio de emitir sus fallos e inclusive negocié de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos del señor Leandro Norero. No obstante, sus actividades no se limitaron a la influencia que tenía en la Corte del Guayas. Salazar ha contado que se contactó con su primo, funcionario judicial de Cotopaxi, y allí también operó para lograr beneficios de otros miembros cercanos a Leandro Norero. Para acceder a los jueces encargados de resolver una acción constitucional de Johanna Zambrano Tigua, hermana de Norero. Información que Salazar sustentó con los chats, registros de conversaciones, claves de las cuentas en redes sociales y la entrega de su teléfono que sirvió para corroborar lo revelado en el juicio. Y allí contó que en la trama circularon dólares, ofertas y regalos. Todo a cambio de dádivas y beneficios de orden material, depósitos de dinero y otros obsequios como, por poner un ejemplo, un computador. La exfuncionaria de la Corte del Guayas también deberá pagar una multa de $5.520, una indemnización de $11.000 y la reparación al Estado de $6.300. En total, $22.800 que, según se sabe, no han sido pagados aún. Y le quedan pocos días. Salazar saldría en libertad junto a los procesados Alex Palacios, exfuncionario de la Corte Nacional de Justicia, y Eli Angulo, quien fuera amigo y operador directo de Leandro Norero. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y luego más de 2 meses de liberación, este lunes se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Reconstrucción de Manabí, en el que se investiga al ex vicepresidente Jorge Glass y 8 procesados más por el delito de peculado. El conjuez de la Corte, Marco Aguirre, declaró la validez del caso descartando vicios de nulidad. En su acusación, la Fiscalía ha detallado una serie de contratos millonarios firmados con empresas relacionados al ex secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal. También se acusa a Glass
de haber priorizado obras por más de $200 millones que no tenían nada que ver con la emergencia en Manabí.